Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela. Comisión de Educación Superior. Cátedra ANIH 2026. Los grandes retos de la ingeniería y el hábitat en Venezuela. Módulo 4. Innovación y tecnologías emergentes. 20 de julio de 2026. Conferencia número 1. Los desafíos de la ingeniería venezolana frente a la crisis y las transformaciones tecnológicas, por Alexis Mercado. Voy a dar la más cordial bienvenida a todos los presentes. Hoy reanudamos el ciclo de conferencias de la edición 2026 de la Cátedra Los Grandes Retos de la Ingeniería y el Hábitat en Venezuela, promovido por la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, después de la interrupción forzada causada por los trágicos eventos del 24 de junio pasado, eventos que enlutaron y damnificaron a tantas familias venezolanas. Reanudamos esas actividades con un profundo sentimiento de tristeza, pero al mismo tiempo estamos conscientes que es necesario retomar nuestras labores para que el país pueda encaminarse prontamente por la senda de la recuperación. Particularmente las universidades, las academias, los formadores de las nuevas generaciones de profesionales, estamos llamados a influir en el rumbo que tomará el país para que no solamente logre la recuperación, sino una verdadera renovación en sus valores fundamentales, especialmente los valores éticos. Debemos evitar a toda costa que la corrupción, la falta de gobernanza, la escasa resiliencia, la impreparación frente a riesgo, entre otras deficiencias que nos aquejan, puedan nuevamente afectarnos de manera tan dramática. Retornando a la cátedra, la sesión de hoy es la primera del módulo 4 de la cátedra, intitulado Innovación y tecnologías emergentes, y consta de dos conferencias. La primera, intitulada Los desafíos de la ingeniería venezolana frente a la crisis y a las tecnologías emergentes, está a cargo del doctor Alexis Mercado. Y la segunda, intitulada La creatividad como herramienta de la innovación, está a cargo del doctor Renzo Boscardo. Agradezco ahora a los asistentes mantener los micrófonos y el video apagado para no interferir con las exposiciones. El moderador de la sesión del módulo 4 va a ser el doctor Oscar González, a quien dejo con ustedes. Adelante, Oscar. Gracias, Paolo. Gracias por esas palabras, porque bueno, hacen falta en este contexto de la reanudación de las actividades de la cátedra y justamente con ese título que tiene la cátedra de los grandes retos de la ingeniería, pues vemos que esos retos, algunos de esos retos se han reforzado en estos últimos días y conviene tenerlos presentes, ¿no? Bueno, efectivamente, este módulo, que es el módulo 4, lo estamos reiniciando hoy. Vamos a estar en los próximos, este lunes y los próximos 2 lunes, con las 4 siguientes charlas o conferencias de nuestros colaboradores, ¿no? Que son, digamos, personas bien versadas y bien trajinadas en cada uno de sus temas. La de hoy, como lo mencionó Paolo, se titula Los desafíos de la ingeniería venezolana frente a la crisis y las transformaciones tecnológicas, a cargo del profesor Alexis Mercado, y la segunda será a cargo del profesor Renzo Bocardo, La creatividad como herramienta de la innovación. La semana siguiente tenemos al profesor José Lisandro Aguilar,
con una conferencia que se titula Inteligencia Artificial Presente y Futuro, también un tema de mucha actualidad que cambia prácticamente día a día. Y la siguiente de la semana que viene será la de Ingeniería del Valor, a cargo de Wilfredo Anderico. Y ya para el último lunes, que sería el 3 de agosto, vamos a tener en primer lugar la conferencia del académico Alfredo Abella. Agradecemos los micrófonos apagados para la mejor calidad de la grabación. Del profesor Alfredo Abella, que va a ser estudios de ingeniería en el contexto de la cuarta revolución industrial o industria 4.0. Y la última conferencia va a tener ese doble rol de impartir un contenido muy específico del profesor Fidel Salgueiro, situación y evolución de las telecomunicaciones en América Latina y Venezuela, pero esa conferencia la vamos a estar desarrollando también en homenaje a Fidel Salgueiro, quien dejó grabada su conferencia, homenaje póstumo porque falleció hace ya varias semanas. Y, y bueno, ya que había hecho el trabajo de dejar su conferencia preparada, pues la vamos a compartir. Además, es un tema bien interesante porque es la situación y evolución de las telecomunicaciones en América Latina y Venezuela, donde él se desempeñó su trayectoria, pues un largo periodo de tiempo. Entonces, bueno, para la conferencia de hoy, para la primera de las conferencias de hoy, vamos a tener al profesor Alexis Mercado Suárez, que es profesor investigador, profesor titular y también emérito del área de desarrollo científico y tecnológico del Centro de Estudios del Desarrollo, el famoso o muy conocido CENDES de la Universidad Central de Venezuela. Es licenciado en química por la Universidad Central también, con maestría en política científica y tecnológica por la Universidad de Campinas en Brasil y con un doctorado o PhD en estudios sociales de la ciencia del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el IBIC. Ha publicado varios libros, artículos en revistas especializadas y capítulos de libros. Es presidente fundador del Centro Nacional de Tecnología Química, asesor para organismos nacionales e internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Instituto de Pesquisas Económicas Aplicadas de Brasil y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación de Ecuador. Ha tenido participación en investigaciones patrocinadas por la Global Development Network. Ha sido colaborador con o es colaborador con asociaciones industriales venezolanas en las áreas de alimentos y química y petroquímica, y ha tenido o ha desarrollado o mantiene como líneas de investigación política científica y tecnológica, estudios sociales de la ciencia y la tecnología y el desarrollo tecnoproductivo y sustentabilidad. Entonces los voy a dejar de una vez con el profesor Alexis Mercado, a quien le extendemos también el agradecimiento por su aceptación y por su colaboración y por dedicarle este tiempo a la Universidad Venezolana y a la Academia de Ingeniería con esta ponencia que se titula Los desafíos de la ingeniería venezolana frente a la crisis y las transformaciones tecnológicas. Adelante, profesor Alexis Mercado. Perfecto, bueno, gracias, profesor Oscar. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar quería agradecerles porque la invitación a participar en la cátedra y bueno, poder expresar un poco algunos planteamientos y puntos de vista que hemos venido planteando con relación a una serie de elementos fundamentales para el desarrollo científico y tecnológico, algunos específicamente en el ámbito de la ingeniería. Bueno, como lo señaló Paolo y también el profesor Oscar, el título de esta ponencia realmente se magnifica, ¿no?, ante lo que ha sucedido recientemente en el país. O sea, realmente siempre estamos en un vórtice de, de- de hechos, de acontecimientos que prácticamente estar prácticamente eh, en la incertidumbre, ¿no? Casi que se convierte en una normalidad para Venezuela. Entonces, bueno, un poco se trata de eso, de ver los desafíos de la ingeniería venezolana frente a la crisis y las transformaciones tecnológicas, pero en una perspectiva global y local.
Pienso que hay una cantidad de determinantes que como nunca plantean, como señaló Paolo, una cantidad de requerimientos desde el punto de vista de la actuación profesional, ética de las diferentes disciplinas. Y entonces, bueno, vamos a tratar de presentar un poco el marco y cuáles son estos elementos que de alguna manera configuran la actuación, el desempeño y la formación de la ingeniería de manera general de las disciplinas de producción de conocimiento en Venezuela, pero específicamente algunas volcadas a la parte de la ingeniería. Entonces, bueno, básicamente, ¿cuál es el contexto? La grave situación del país, obviamente, que ha sido amplificada por los eventos sísmicos del 24 de junio, y eso exige enormes esfuerzos para superarlo. Sin duda estamos en un momento clave para la ingeniería venezolana. Obviamente debe tener un papel fundamental en la recuperación y la transformación de la infraestructura del país. Bueno, basta ver la situación del litoral, todo lo que va a requerir, pero además de todo el país que realmente ha sufrido un deterioro extremadamente grande en los últimos 20 años, que va a requerir realmente ingentes esfuerzos tanto desde el punto de vista de recursos físicos como de recursos intelectuales. Bueno, los servicios también, ni se diga. Y un elemento muy importante que también la ingeniería tiene que jugar un papel muy importante es la institucionalidad del Estado. Y un cuarto elemento, podemos decir por último, pero no por ello menos importante, en la recuperación y la transformación de una parte importante del ecosistema de producción y difusión y uso de los conocimientos. El ámbito tecnológico, con todas estas transformaciones, ¿no?, que están sufriéndose, que están generándose a nivel global, las disrupciones tecnológicas, cómo afrontar esos cambios desde una perspectiva ciertamente difícil de precariedad local, de precariedad nacional. Bueno, entonces esto nos lleva a una primera interrogante. ¿En qué contexto se piensa y debe pensarse e implementarse la formación y el ejercicio de las ingenierías en Venezuela? Entonces, fíjense, en el ámbito global, ¿qué estamos afrontando? Un incremento de las tensiones geopolíticas. Basta aprender a conectarse a Internet en la mañana para ver la situación extremadamente grave que estamos confrontando a nivel global, ¿no? Los conflictos geopolíticos, las guerras en Europa, en el Medio Oriente, que además tienden a agravarse. Eso, bueno, además, acompañado de un agravamiento muy, muy serio de la crisis socioambiental, que estudios van develando que suele ser muchísimo más serio de lo que se ha venido planteando, sobre todo en términos del problema del calentamiento global, de agotamiento de recursos. Un elemento muy importante que además compete al ámbito de la formación de las ingenierías, no exclusivamente, también de las ciencias y de otras disciplinas, que son las orientaciones poco apropiadas que van adquiriendo muchos desarrollos tecnológicos a nivel global, y un incremento en el caso específico de Venezuela e incluso de América Latina. Estamos observando sin duda un incremento acelerado de las brechas científico-tecnológicas. Entonces, como ven, ustedes como ustedes pueden ver, son condiciones muy adversas desde el punto de vista global. Y en el ámbito local, obviamente, tenemos en primerísimo lugar, el impacto socioambiental y económico de los terremotos del 24 de junio, pero entonces también una desestructuración del aparato productivo que realmente se desmanteló en los últimos 12 años y realmente es poco lo que se ha avanzado en términos de reestructuración. La desinstitucionalización, como les mencioné, del Estado, bueno, de los organismos formuladores de política, los organismos de normalización, de regulación, que son tan fundamentales para el desarrollo de cualquier actividad y de planificación desde el Estado y para la sociedad, y una notable pérdida de capacidades científicas y tecnológicas. Bueno, entonces la presentación se organiza en tres partes. La primera, ese análisis que les mencioné del contexto global, de amenazas y riesgos, donde obviamente voy a insistir en la agudización de los conflictos geopolíticos, el aumento de la degradación socioambiental, un elemento que suele ser visto siempre de una manera positiva, pero que tiene consecuencias que deben estudiarse, que es esa lógica del crecimiento económico sostenido, ¿no?, que implica una presión muy grande sobre los recursos y una generación muy importante de impactos ambientales. Y como ya mencioné, las orientaciones de algunas orientaciones del desarrollo científico y tecnológico. Vamos a ver muy rápidamente algunas dinámicas productivas en la región y el país, algunas tendencias que muestran entonces la desindustrialización, la reprimarización y el aumento del extractivismo en
prácticamente la totalidad de los países de la región, quizás la única excepción sería México por las condiciones fundamentales de ser vecino de Estados Unidos y que prácticamente buena parte de la producción industrial se deslocaliza por ventajas comparativas, pero el resto de América Latina sufre procesos muy severos de estas características que tienen impactos muy serios desde el punto de vista social y ambiental, pérdida de capacidades científico-técnicas, como ya mencioné, y la desinstitucionalización. Y por último, entonces vamos a plantear algunos desafíos, ¿no? De la ingeniería venezolana, como son los que plantean las actuales convergencias tecnológicas y disciplinarias, cómo está cambiando y cómo debemos afrontar eso. Vamos a dejar más que todo preguntas al aire. La brecha científica y tecnológica, los cambios en la formación de las ingenierías y las amenazas y las oportunidades de las tecnologías convergentes. Bueno, vemos entonces muy rápidamente el contexto global este que señalé de amenazas y riesgos. Sin duda estamos hablando de estar en medio de una crisis planetaria. ¿Por qué? Bueno, la dinámica que tenemos nosotros aquí localmente nos colocaría en primera fila, pero a nivel global, bueno, estamos viendo un agravamiento de los conflictos geopolíticos, como ya les mencioné, el incremento de los conflictos bélicos, pero además un acelerado incremento de la carrera de armas nucleares. A inicios de este año venció el último acuerdo de control de armas nucleares que existía entre Rusia y Estados Unidos, y entonces, bueno, prácticamente ya no hay de alguna manera salvaguardas para el desarrollo de esto, además de el desarrollo de un número también inusitadamente alto de armas nucleares por parte de China y de otros países. Bueno, la intensificación de los eventos climáticos extremos, sin duda, bueno, fíjense, basta ver la situación, y Paolo podrá dar constancia de ello, el aumento de las temperaturas, ¿no? De las olas de calor en Europa, el aumento de la intensificación de huracanes, por ejemplo. Entonces, eso configura definitivamente una situación ciertamente muy compleja y muy grave para, digamos, lo que es la estabilidad del planeta. Pero, adicionalmente, lo que se observa es una regresión institucional, una regresión de las políticas, en general de los esfuerzos para enfrentar la emergencia climática. El último estudio el Boletín de Científicos Atómicos de enero de 2026 indica que las respuestas nacionales e internacionales frente a estos problemas no pasaron de ser totalmente insuficientes, o sea que ya no eran capaces de responder efectivamente a los problemas, a ser profundamente destructivas. Fíjense que esto tiene una carga muy importante, ¿no? Porque, ¿qué nos está diciendo esto? ¿No? Prácticamente, en vez de aumentar la preocupación con relación a la intensificación de estos problemas, lo que se está confrontando o lo que se está viendo es que la institucionalidad comienza a ser consustancial a los elementos que intensifican estos eventos climáticos extremos. Entonces, bueno, el crecimiento económico sostenido, siempre podemos ver todo el mundo, desde todos los organismos internacionales, es fundamentalmente el crecimiento económico. El PIB tiene que crecer, ajá, pero un poco lo que sostenía Simon Kuhn, el creador del concepto del PIB, crecer. ¿Por qué y para qué? ¿Y cuál es la calidad de ese crecimiento? Y una de las cosas que estamos observando es que la calidad de ese crecimiento es pésima, porque se sustenta en sistemas autorreferenciales, se sustenta en economías especulativas y eso genera impactos muy significativos o presiones muy significativas sobre los recursos en general e incluso importantes consecuencias sociales en los diferentes países. Y tenemos entonces algo que puede sonar inesperado, pero es la amenaza de algunos avances científicos y tecnológicos que realmente se constituyen, dice este informe, amenazas a la continuidad de la vida en el planeta. En particular, ubican riesgos muy importantes en las ciencias de la vida y en la inteligencia artificial. Bueno, basta decir que en enero de 2026, The Doomsday Clock, el reloj del apocalipsis, que fue un mecanismo diseñado, virtual diseñado por Robert Oppenheimer y Albert Einstein en 1947, justamente los dos principales responsables de la energía nuclear que llevó la bomba atómica, que ellos desarrollaron justamente para ver cómo se situaba el mundo, el planeta, a las puertas de un apocalipsis, justamente en aquel momento por la amenaza nuclear. Bueno,
en enero de 2026 lo ubicaron a apenas 85 segundos de la medianoche. Eso es decir, señores, estamos muy próximos de la debacle civilizatoria. Para que ustedes tengan una idea de cuán cerca estamos de la debacle civilizatoria, en 1962, el año en que estuvimos más cerca de una conflagración nuclear por los misiles balísticos de la Unión Soviética en Cuba, el reloj estaba situado a 7 minutos. Imagínense la diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que las trayectorias que está adquiriendo los conflictos geopolíticos, las trayectorias de la producción, las trayectorias del consumo y algunos avances científicos realmente se tornan en amenazas ciertamente significativas para el devenir de la humanidad y del planeta. Bueno, y aquí hay algunos ejemplos, dos informes que son realmente impactantes justamente porque muestran los impactos que está teniendo sobre las actividades antrópicas, las actividades de los seres humanos sobre el planeta. El primero es la salud, la evaluación de la salud del planeta de noviembre de 2025, ¿no? Que es del Instituto Potsdam de Alemania, que se fundamenta en el marco conceptual de los límites planetarios. Ellos identifican estos 9 límites planetarios que están a mano izquierda: cambio climático, agotamiento de la capa de ozono, cambios en la integridad de la biosfera, bueno, estos que están allí, ¿no? ¿Ok? Y estos límites planetarios especifican, como se indica aquí abajo, el espacio operativo seguro de los seres humanos y en el que las condiciones de en la Tierra se mantengan confiables y propicias para las generaciones futuras, ¿no? Entonces, bueno, regulan la estabilidad y las funciones vitales del planeta. ¿Y qué nos dicen esto? Apenas 2 de los 9 límites planetarios se ubican en el espacio, en el umbral del espacio operativo seguro, o sea que garantizan continuidad. 3 en riesgo creciente y 3 en alto riesgo, quiere decir que ya están por fuera, ¿no? O sea, de lo que puede ser el control de las dinámicas inherentes a ellos. El cambio climático está fuera de control, el cambio en la integridad de la biosfera y la modificación de los flujos biogeoquímicos. Y todo esto fundamentalmente impulsado por las actividades antrópicas, especialmente las actividades industriales, las actividades agrícolas y el transporte. Bueno, el segundo es la bancarrota global del agua, ¿no? Viviendo más allá de nuestras posibilidades hidrológicas, de la Universidad de las Naciones Unidas, con sede de la sede que tienen en Canadá. Entonces ellos identifican que el uso antrópico del agua está reconfigurando el ciclo global y está modificando los regímenes hídricos, aumentando la intensidad de los fenómenos extremos, por una parte. Pero por otra parte, hay una disminución, como se indica allí, de la masa de aguas superficiales, desaparición de humedales, agotamiento de acuíferos subterráneos, y esto coloca en gran riesgo la disponibilidad de agua potable. Con base a eso, ellos definen que hay una quiebra hídrica, ¿no? En este momento, en el Antropoceno. Señalan que las extracciones humanas a largo plazo de aguas superficiales y subterráneos están superando las entradas de agua dulce renovable, ¿no? Comprometiendo los límites seguros de agotamiento de las reservas hídricas. También hablan que el agotamiento y la degradación resultantes causan daños parcialmente irreversibles en escalas temporales socialmente relevantes. ¿Qué quiere decir esto? Que se toman medidas de remediación ya en este momento, los resultados no los vamos a ver ahora, sino digamos, en nuestro tiempo de vida previsible. Entonces, imagínense la urgencia que tiene asumir realmente transformaciones. Y entonces ellos dicen que para hacer esto ya no se puede tener la visión tradicional del enfoque que hemos tenido hasta ahora, ¿no? De remediación, de ver cómo se administra el agua, sino que tiene que ver un enfoque completamente diferente. Dicen, bueno, mira, cuando una empresa está completamente quebrada, tenemos que tomar medidas severas. Bueno, haciendo una analogía que puede resultar odiosa también por esa asociación a lo económico, indican que hay que introducir cambios muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar esto, los niveles históricos de suministro de agua y la función ecosistémica, como se indica allí, justamente por esas medidas que deben tomarse, no pueden restaurarse sin costos sociales, económicos, ambientales desproporcionados. Pero entonces, ¿a dónde hay que ir, no? ¿Cuáles son los costos que hay que atenuar y cuáles son los costos que hay que asumir de manera más importante? Bueno. Y aquí entonces vamos a ver algunos indicadores que justamente nos muestran cómo la situación de
comprometimiento de la estabilidad del planeta por una cantidad de factores desde el punto de vista del crecimiento y del consumo, ¿no? Entonces, la pregunta es, se habla de sustentabilidad, se habla inclusive de la necesidad de avanzar en una transición ecológica y podemos decir que son palabras en saco roto. Bueno, fíjense, el crecimiento sostenido, el Premio Nobel de Economía se le otorga a 3 personas el año pasado por sus estudios sobre, sus análisis sobre el crecimiento sostenido, que no sostenible. Sostenido es que se mantiene creciente de manera continua y creciente en el tiempo, valga la redundancia, lo cual obviamente tiene implicaciones muy serias, ¿no? También tanto un crecimiento sostenido de la economía y del consumo de energía. Entonces, fíjense ese gráfico a la izquierda. La economía en este siglo, entre 2000 y 2024, creció casi se duplicó. Y el crecimiento de energía subió 55,1%. Uno puede decir, bueno, mira, sí, se están separando. Pero esto implica apenas un desacoplamiento relativo. Nos vienen hablando desde hace muchísimo tiempo de que hay un desacoplamiento entre el crecimiento económico y el crecimiento de consumo de recursos, y esto es parcial, esto es muy parcial, ¿no? Esto, un análisis demuestra que el crecimiento del PIB, este famoso crecimiento que nos acuyan todos los días, se sustenta un aumento absoluto del consumo energético. Y ustedes dirán, bueno, ¿es necesario el crecimiento? Obviamente, en un país que perdió el 80% de su PIB como Venezuela, que se empobreció, tú dices, sí, es necesario que crezca, ¿no? Pero, por ejemplo, es necesario que también haya un crecimiento sostenido en economías como la de Noruega, que tiene un PIB de $140,000 per cápita, o sea, mantener índices de crecimiento, ¿no? No puede hablarse de crecimiento neutro de esas economías. Y sin embargo, esas economías son las que siguen presionando por el consumo de recursos. Fíjense, por ejemplo, que Noruega es el país que está tratando de desarrollar las tecnologías para extraer minerales del fondo del mar, para los minerales estratégicos para la transición energética. Crecientemente, siguen dominando crecientemente la matriz energética global. Pero sin embargo, las alternas crecieron 2.200%, pero apenas su participación global alcanzó el 8,3%. Entonces, ¿qué nos dice eso? No estamos en una transición energética, no hay sustitución energética, y lo que se verifica es una complementariedad para saciar la bulimia energética global. Bueno, el crecimiento continuo de la energía, de la economía y la generación de emisiones. Conforme crece la energía, crece la contaminación. Entonces, fíjense las dos curvas que están acá, del crecimiento global y las emisiones de CO2. Igualmente, también tenemos que apenas hay un desacoplamiento relativo entre el crecimiento del PIB global respecto a las emisiones de CO2. Pero ¿cuál es la gravedad de esto? Que en 2025, ¿no?, las emisiones de CO2 determinaron que se alcanzara ya una concentración de CO2 equivalente al 150% de los niveles preindustriales. Y esto implica impactos muy importantes en términos del calentamiento global. Proyecciones intermedias en función de estos valores que se vienen obteniendo determinan que los escenarios de políticas declaradas, incluso si vamos a trabajar en las políticas declaradas, que se cumpla todo lo que está establecido en términos de disminución de emisiones, cumplimiento de los escenarios nacionales, ubicarían el calentamiento global entre 2 y 2,7% grados centígrados para 2050. Las implicaciones de eso en términos del incremento de los eventos climáticos extremos son inestimables. Bueno, ¿qué pasa también entonces con la parte de los minerales estratégicos para la transición energética? Que van creciendo a ritmos extraordinariamente altos. Ahí sí es verdad que no es que se desacoplen, están creciendo muchísimo más que la economía. Miren, por ejemplo, estos últimos 3 datos. Bueno, todos los datos. El aluminio primario, el consumo de aluminio primario, todos estos materiales son fundamentales para la transición energética. 184%, cobalto 500%, litio casi 1.600%, tierras raras 400%, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? El crecimiento de la explotación de minerales es muy superior al del crecimiento económico, y eso obviamente tiene una cantidad de impactos y riesgos asociados a la transición energética, como están indicados acá. Impactos en el cambio climático, en el uso de la tierra, en la gestión del agua, desechos y residuos, seguridad de salud y derechos, incluso derechos humanos. Eso incluso, bueno, como voy a dejar la presentación para que se revise. Bueno,
Crecimiento continuo y generación de desechos. Esto es lo más elocuente de lo que estamos observando en este momento. Fíjense nuevamente la curva a la izquierda. Entre apenas 2010, hicimos un ciclo, una revisión más corta por la disponibilidad de datos, entre 2010 y 2022 la economía creció 40,1%. Bueno, la generación de e-waste, ¿no? De basura electrónica, creció 84%. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que el crecimiento de la generación de basura electrónica duplicó el crecimiento económico. Pero, como ven en el gráfico de la derecha, se va incrementando sustancialmente la generación, ¿no? de basura electrónica y la acumulación. Y paradójicamente, ¿no? Se observa en los últimos años una disminución de la tasa de reciclaje. Imagínense que alcanzó un pico en 2016 y para 2023 disminuye a 22,23%. Esto entonces, imagínense ese diferencial que va justamente a como desechos, la cantidad no reciclada. Entonces, fíjense, la cantidad no reciclada pasó de 25.800 millones de toneladas a 464,3, un aumento de 1.700%, y hay que considerar que estos tienen un alto contenido de materiales peligrosos. Ok. Entonces, señores, estos son evidencias incontestables de la insustentabilidad de los actuales modelos de desarrollo. ¿Y qué tiene que ver esto con la ingeniería? Podríamos preguntarse, ¿no? Entonces, dejamos aquí unas preguntas capciosas en azul de aquí en adelante que pueden ir, las personas podrían contestarle y que podría ser parte de la evaluación. ¿Ok? Entonces, ¿la ingeniería soporta la actual economía? O sea, eso son cuestiones para reflexionar. Esta economía que estamos viendo, ¿está la ingeniería absolutamente subordinada a la lógica del crecimiento económico continuo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Bueno, y yo creo que entonces forma parte de todas estas cuestiones, todas estas valoraciones, ¿no? Que tienen que hacerse las personas con relación a la actividad, la formación, incluso y la actuación profesional, en términos éticos, en términos, digamos, de valores, ¿no? Ok. La coevolución, entiéndase, coevolución de la economía y la ingeniería más la ciencia, es responsable de la situación global. ¿Ok? ¿Qué y quiénes hacen posible, en la medida que proporcionan los medios técnicos y productivos de esta estructura sociotécnica? Y finalmente, entonces, ¿qué responsabilidades coloca esto en las comunidades de la ingeniería? Y esto es algo que definitivamente hay que colocar en la mente de la gente. Las respuestas exclusivamente técnicas a estos problemas, y esto suele ser una perspectiva muy usual en la ingeniería, son en diversos casos inconvenientes, pero absolutamente insuficientes. Ok, bueno. Amenazas algunos avances científicos, aquí nos vamos a parar un poco en eso, que son muy importantes. Las tecnologías convergentes están transformando radicalmente la producción, el consumo, la realidad, hasta la realidad. Pues bueno, vean todo esto que estamos confrontando, la realidad virtual, el metaverso, todo esto. Pero contribuyen poco a resolver problemas sociales y ambientales, ¿no? Incluso llegan a ser parte de esto. ¿Por qué? Porque su desarrollo, como ya dijimos, es determinado por la lógica del crecimiento económico continuo. ¿Ok? Gran parte de las amenazas entonces se relacionan con las trayectorias del desarrollo tecnológico. Entonces ponemos unos ejemplos: ciencias de la vida, no sé si han escuchado hablar del tema de la vida especular, ¿no? Todos los trabajos estos que se están haciendo a nivel de laboratorio, ¿ok? Que vamos a ver un poquito más adelante, el diseño de nuevos patógenos mediante el uso de la inteligencia artificial, la intensificación de los programas de armas biológicas, inclusive apoyados con la inteligencia artificial. Y la propia inteligencia artificial, que es seriamente cuestionada por la autonomía de los modelos de lenguaje, la preocupación por la imprecisión y la tendencia a la alucinación. O sea, tiende a mentir la inteligencia artificial y la gente tiende a creer las cosas como ciertas e inamovibles. La incorporación en los sectores de defensa priorizando la innovación sobre la seguridad. No sé si recuerdan el caso de Anthropic, que se generó hace como unos 3 meses en Estados Unidos, que básicamente no quisieron que se replicaran algunos de sus protocolos de inteligencia artificial para cuestiones de defensa. Entonces el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa los excluyó. Y la aceleración del caos y la difusión en el ecosistema y la información mundial. Obviamente también las amenazas que vienen colocando muchas personas sobre que implica sobre la democracia y la libertad. Y esto es muy importante, su expansión es insustentable. La inteligencia artificial se desarrolla en trayectorias autorreferenciales,
es decir, que crece para sí mismo, altamente demandantes de energía y recursos, en particular del agua. Bueno, esta cuestión de la vida especular, ¿no? Como dice un artículo, una fantasía científica que conduce a una peligrosa realidad. Entonces, como el desarrollo de bacterias espejo, bacterias quirales, ¿no? Supondrían una amenaza para afectar la vida de la Tierra, porque, bueno, son entes que no existen en la naturaleza y que podrían afectar las dinámicas de la vida de manera significativa. Y un elemento fundamental de esa preocupación es que la mayoría de las moléculas biológicas principales, por ejemplo, las proteínas, el ácido desoxirribonucleico, el ARN, son quirales. Y entonces imagínense las implicaciones que podría tener eso. Bueno, ¿y qué decir de la inteligencia artificial? Esto es otro informe reciente de la Universidad de las Naciones Unidas, el Instituto del Agua, ¿no? Que presenta los costos de la inteligencia, del uso de la inteligencia artificial. Entonces, primero es esa expansión demencial de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, son miles y miles de millones para nuevos centros de datos, miles y miles de millones para semiconductores. Incluso en estos días alguien estaba diciendo, bueno, vamos a ver en algún momento cuáles son los valores nutricionales de los algoritmos y de los semiconductores, ¿no? Porque es tal toda la cantidad desproporcionada de inversiones para eso, y ya de hecho comienzan a haber síntomas muy claros de que ya se llegó al tope de burbuja, que puede pasar algo similar a lo que pasó en el 2001, pero todo el mundo, las economías especulativas están en torno a eso. Fíjense que las proyecciones del mercado global en 2023 el mercado global de la inteligencia artificial fue de 180 mil millones de dólares. Para 2030, o sea, dentro de 4 años y a 7 años de esto, se estima que va a ser 5 billones de dólares, 30 veces más. O sea, ¿eso obedece a qué racionalidad? Pregunto. El consumo eléctrico de los centros de datos, que es el núcleo físico de la inteligencia artificial, se va a duplicar, se va más que duplicar entre 2025 y 2030. Igualmente, el consumo de agua, ¿no? Que va a pasar de 4,5 billones de litros a 9,3 billones de litros en 2030. Y una de las cosas que más se critica es que muchos de estos centros se están colocando o se están creando en zonas donde hay altísimo estrés hídrico y donde compiten con necesidades básicas de los seres humanos. Ojo, no se reniega de la inteligencia artificial per se, sino de la orientación actual de su desarrollo. ¿Ok? Podemos preguntar, aquí está otra interrogante, ¿son posibles desarrollos y usos cónsonos con fines que beneficien a la humanidad y contribuyan a la sustentabilidad o a la transición ecológica? Sí. Entonces, por ejemplo, ahí están. No vamos o sea, es evidente la aplicación de herramientas de inteligencia artificial para minorar el impacto ambiental, la optimización del suministro de energía, el monitoreo de la diversidad y la deforestación, la predicción de fenómenos meteorológicos extremos, el apoyo a la restauración de ecosistemas, entre otros. Pero es necesario una reorientación relacional de las relaciones de la inteligencia artificial con los diferentes elementos de la sociedad. El problema actual de la inteligencia artificial reside en la concepción y en la gobernanza de la inteligencia artificial. Estamos en manos de los broligarcas, los tecnoligarcas de la inteligencia artificial, que son los que determinan la orientación hacia dónde va su desarrollo. Alternativamente, deben verse elementos metarrelacionales, o sea, del nivel general de las relaciones sociales, a nivel más general, y posthumanistas, ojo, posthumanistas y no transhumanistas, que son bien diferentes. Posthumanista es tratar de colocar el ser humano dentro de una perspectiva que no centrada en él, sino que es consona con los otros seres humanos y con otros entes, ¿ok? Que es muy diferente al transhumanismo. Ok, y eso implica que los paradigmas predominantes en la inteligencia artificial en este momento reflejan patrones extractivos y excepcionalistas de una cultura moderna sustentada en la eficiencia, en la optimización, en el control y reducción de la naturaleza no humana a meros recursos. O sea, estas son cosas que tienen que cuestionarse. Entonces, no se trata de desarrollar una nueva aplicación de la inteligencia artificial, sino un conjunto diferente de preguntas de diseño. Cómo desarrollar la inteligencia artificial de forma que sea responsable entre los sistemas vivos, la soberanía endógena y los seres humanos. Ok, bueno. Ok, esto lo vamos a pasar muy rápido, es muy breve. Es las dinámicas productivas en la región, esto que les estaba hablando de la reprimarización de las economías y el aumento del extractivismo.
Entonces, ¿qué se observa? Hay un incremento extraordinario de la extracción de minerales estratégicos para la transición energética. Por ejemplo, la explotación del litio en América Latina se incrementó más de 700% entre 2000 y 2025. Lo mismo está pasando con el cobalto en Brasil. Y bueno, incluso fíjense en petróleo. América del Sur se está convirtiendo en la región de más rápido crecimiento de la producción a nivel mundial. Se estima que va a crecer 30% entre 2024 y 2030 sin la participación de Venezuela en ese momento, porque estaba fuera del juego. Ahora imagínense entonces lo que se va a plantear y las dificultades además que va a tener Venezuela para aumentar su producción petrolera en un mercado tan competido. Esto es un análisis que también hay que desarrollarlo. Es algo que también comentamos en el libro que publicamos recientemente con la academia. Ok, pero esto, fíjense que va a suponer un incremento de emisiones de 346 millones de toneladas métricas de CO2, este incremento. ¿Ok? Pero además de eso, entonces hay un creciente desarrollo de proyectos para el aprovechamiento del viento y la luz solar, para combustibles limpios, básicamente para complementar las demandas del norte. Estamos hablando de centenares de miles de hectáreas dadas en concesión a multinacionales que están dando lugar al latifundio energético. Bueno. ¿Y qué pasa con la producción? ¿No? Bueno, Venezuela, América Latina, y bueno, entre ellos Venezuela, estamos reprimarizándonos cada vez más. Esto simplemente es un gráfico de la exportación de bienes por tipo, ¿no? Donde el negro es los recursos naturales. Fíjense entonces que pasa de menos de 200.000 millones de dólares a casi 1.600 millones de dólares. Y lo que está en rojo es el incremento de las exportaciones de bienes manufacturados, ¿ya? Que prácticamente, o sea, si bien creció, no creció al mismo ritmo, sin México. O sea, esto es con México, por lo que ya les planteé, bueno, toda la cantidad de empresas que están produciendo para el mercado norteamericano, que la tienen básicamente como plataforma de producción. Ojo, obviamente eso trae una cantidad de beneficios económicos, pero lo que muchas personas dicen, eso no se traduce efectivamente en grandes avances científico-técnicos, en grandes avances de dominio tecnológico, ¿no? Pero fíjense esto, estamos hablando de economías que se caracterizaron por haber tenido un avance extraordinario de la manufactura y de la exportación de bienes, como Brasil, como Argentina, incluso de países intermedios que desarrollaron ciertas estructuras industriales, como, bueno, en el caso de Venezuela, algunas industrias intermedias, y todo eso literalmente está hoy bastante afectado. Entonces, bueno, ¿qué nos está indicando esto? Esto se va a agudizar en los próximos años, ¿ok? Y otra pregunta que dejamos esto, ¿refleja esta tendencia pérdida de capacidades tecnológicas en los países? Ok. Y sin duda, esto está configurando un estilo de desarrollo extractivista. Ok. ¿En qué condiciones afronta Venezuela esto? Bueno, ya lo sabemos, pasamos muy rápido por esto porque lo sufrimos en carne propia. Contracción económica, una pérdida de la industria manufacturera. Venezuela perdió el 80% de su industria manufacturera en 10 años, ¿ok? El colapso de la industria petrolera y de las empresas básicas, el colapso de los servicios. Esto, señores, significa una inestimable pérdida de capacidades tecnológicas. Ya esto se ha revisado, imagínense, 200.000 ingenieros abandonaron el país en 2021. ¿Cómo recomponer eso? Esto forma parte también de los grandes desafíos que tenemos para recuperar las capacidades de ingeniería. Bueno, educación superior, 50% de los docentes dejó la universidad, somos dolientes directos de esto, un alto porcentaje emigró, la matrícula estudiantil se redujo entre un 50 y 60%. Afortunadamente se observa un nuevo impulso, ¿no? Nuevamente como una recomposición. Ojalá que estos eventos trágicos del 24 de junio no reviertan esta situación. Bueno, en ciencia y tecnología los resultados son realmente abrumadores. 2/3 de los investigadores dejaron el país. Y fíjense, algunos indicadores de producción científica. Los artículos de venezolanos en las bases científicas, en la base de Simago, por ejemplo, cayó en ciencias básicas. Venezuela produjo hubo 851 artículos de venezolanos reportados en las bases de datos de Simago, ¿no? Y esto cayó a 320 en 2023. En el caso de la ingeniería, igualmente fue terrible, pasó de 370 artículos a apenas 121 en 2023. ¿Ok? Bueno, entonces estamos hablando, señores, de un desmantelamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, ya para cerrar, la situación global y local plantea entonces ingentes desafíos a la ingeniería venezolana. Quería mostrarles este gráfico.
¿Qué nos dice cuando hablamos de convergencia en la tecnología y la investigación? ¿Qué cambia? O sea, ¿qué es convergencia en la tecnológica? ¿Qué es convergencia en la investigación? Entonces, fíjense, aquí están las famosas, en la columna de la izquierda están las famosas 4 tecnologías convergentes. Los TICs microelectrónica, la nanotecnología, la biotecnología y las ciencias cognitivas y las neurociencias. Vean nada más los títulos. Esto es convergencia. Cuando tú hablas de neurocomputación, ¿qué te está diciendo? Es una convergencia entre elementos biológicos de computación, control avanzado de procesos, nanotecnología neuromórfica, nanofotónica y optoelectrónica. Además, toda la cantidad, la complejización que hay por detrás de la investigación, ¿no? Nanosensores, nanofluidos, nanopartículas. Fíjense, todas estas cantidades de áreas tecnológicas disruptivas que están surgiendo justamente y que están dando cauce a toda esta transformación. Obviamente, entonces hay una convergencia muy fuerte entre entre las nanotecnologías y la microelectrónica, muy fuerte, pero muy fuerte, aunque ustedes no lo crean, entre las ciencias cognitivas y la neurociencia con las TICs, con la microelectrónica. El gran desarrollo de la inteligencia artificial se basa justamente en copiarse modelos de inteligencia humana, de comportamiento neuronal. Entonces, esto nos está diciendo de un incremento extraordinario de la producción de conocimiento, pero bajo nuevas perspectivas, ¿no? Perspectivas de integración, de convergencia, de aceleración del cambio técnico, pero con un elemento fundamental que le introduce cierta gravedad al asunto, que es qué está por detrás de esto, ¿no? Entonces, muchas de las cosas estas que discutimos anteriormente, ¿no? Que son muy non santas, por decirlo de alguna manera, y como de alguna manera ese imperativo del crecimiento económico continuo presiona muy fuertemente a todas estas tecnologías para que sean mucho más eficientes en la producción, en el consumo de recursos y en la generación de desechos. Okay. Y por último, entonces quiero mostrarles también el aumento de la brecha científica y tecnológica. Esto es un estudio que estamos haciendo. Esto es apenas una de las áreas que estamos analizando, basados en los frentes calientes de investigación que elabora esta empresa, Clarivate, con el Instituto de la Academia de Ciencias de China. Y fíjense nada más, entonces tomamos esta parte en química y ciencia de los materiales porque hay estas dos frentes, lo que llaman dos frentes calientes de investigación, o sea, que están dinamizando mucho la actividad, tiene que ver justamente con temas que tienen que ver con la contaminación y con los nuevos, las nuevas energías, con la transición energética, ¿no? El reciclaje químico y valorización de residuos plásticos por poliolefina. Es que es bien interesante porque esto apunta justamente a resolver problemas ambientales. Y la parte de electrolitos, bueno, el tema de avanzar justamente en la transición. Bueno, los números lo dicen todo. China, Estados Unidos son los grandes dominadores en este momento y solamente se abre a algunos otros países. América Latina, desafortunadamente, no aparece en la pantalla, pues en la pantalla, y eso evidentemente implica grandes desafíos. ¿Ok? Bueno, y ya entonces concentrándonos en la ingeniería, estamos frente a cambios vertiginosos en la educación. ¿Ok? Y fíjense este comentario de Richard Ridley, del secretario de Educación de Estados Unidos. Esto es de 2004. Él decía, actualmente estamos preparando a los estudiantes para trabajos que aún no existen, utilizando tecnologías que no se han inventado con el fin de resolver problemas que ni siquiera sabemos que son problemas todavía. Imagínense cómo se ha potenciado esto entonces con todo este extraordinario desarrollo de las tecnologías convergentes y la inteligencia artificial. Okay. Y esto entonces, para ir bajando más, plantea cambios generales en la formación. Obviamente se están observando cambios hacia programas de estudios que enfatizan planes socialmente relevantes extramuros, o sea, que trascienden su formulación, su concepción e incluso su implementación, son extramuros. Las principales transformaciones se evidencian en diversas formas de aprendizaje práctico, planes de estudio flexibles apoyados en entornos y estructuras de personal creativo, capaces de generar cambios en las percepciones y expectativas tanto de los estudiantes como del profesorado. O sea, el aprendizaje de todo el mundo, por decirlo de alguna manera. La transdisciplinariedad, fíjense que entonces aquí atrás quedan las carreras. Esto fue una observación muy interesante que me hicieron, que habíamos, pues, aquí tuvimos un gap, que habíamos hablado de disciplina. No, atrás quedan las carreras estancas, por ejemplo, la carrera de química, de mecánica, de eléctrica. Ahora estamos hablando de
ingenierías integradas, ingeniería energética, bioingeniería, neuroingeniería, mecatrónica, ingeniería de sistemas complejos. Nadie mejor que Renzo para hablarnos de esto. Bueno, ¿qué cualidades tienen que existir en la formación de la ingeniería? Sin duda debe mantenerse el rigor en el conocimiento de la disciplina. Eso no es negociable. O sea, el conocimiento de las cuestiones básicas que te van a permitir justamente tener la base de formación, tu criterio, tu forma de pensamiento. Pero a eso entonces agregas pensamiento crítico, multidisciplinario y sistémico. Eso es fundamental para responder a trayectorias insustentables. Bueno, ¿cómo veo yo estas cuestiones que están pasando? ¿Cómo entro dentro yo de estas dinámicas? Imaginación, creatividad e iniciativa, comunicación y colaboración, aprendizaje cultural amplio, aprendizaje a lo largo de la vida. Y esto, la formación más que nunca debe ser integral, trascender lo meramente técnico. ¿Ok? Las capacidades y competencias en el desempeño de las ingenierías, en este caso en el desempeño, obviamente tienes que tener conocimiento de temas contemporáneos, adquisición de impactos, análisis de datos, teoría general de sistemas y teoría del desarrollo sostenible. La proactividad es fundamental, la creatividad, que ya de eso va a hablar Renzo, multidisciplinariedad, trabajo colaborativo, adaptabilidad, flexibilidad, autogestión, desarrollo de competencias sociales. ¿Qué significa esto? Habilidades interculturales. O sea, estamos hablando de cultura, no centrarnos, no quedarnos en lo estrictamente técnico, habilidades lingüísticas y de comunicación y un compromiso con la sustentabilidad. Y para ambos casos agregamos un irrenunciable compromiso ético, como bien lo señaló Paolo al inicio de la... ok, y ya entonces, cerrando. Desafíos. ¿Cómo avanzar en la transformación de la ingeniería en la educación superior venezolana? ¿Ok? ¿Qué hacer? ¿Cómo comenzar a mover esto? La política pública, porque en este momento no contamos, los acuerdos entre actores de la oferta y la demanda deben jugar un papel importante en la recuperación y la transformación. Fíjense acciones que pueden comenzar o que deben continuar realizándose, porque ya algunas se realizan, pero hay que reforzarlas. Un match oferta-demanda, cruzar oferta contra demanda. ¿Ok? Por ejemplo, la demanda de recursos humanos, de nuevas habilidades y nuevos perfiles profesionales que demandan las empresas industriales y de servicios, obviamente, tienen que ser cubiertas, aparte de la formación, con capacitación y entrenamiento y un papel clave que deben jugar las pasantías. Esto lo discutimos bastante en años recientes, justamente la necesidad de cambiar todo lo que es la estructura de pasantías, que debe realizarse tanto en la universidad como en las empresas. La capacitación y el entrenamiento, las pasantías obviamente sí, es una cosa, pero debe incrementarse la relevancia de las pasantías en la carrera. Tiene que haber una mayor incumbencia de las empresas y cambios de orientación enfatizando las actividades productivas, el desarrollo tecnológico y la innovación más que la investigación, y esto requeriría ser ampliamente discutido. La asistencia técnica es clave para ir generando nexos y que puedan ir incrementándose, nodos. Entonces, ¿cuáles? Existen capacidades en la mente de los profesores, aunque estemos muy obsoletos en términos de equipamiento, etcétera, etcétera, pero existen capacidades para aportar soluciones a los diferentes problemas que confrontan a las empresas. Eso se puede ver cómo trabaja, cómo aportas tus conocimientos para mejoras de operatividad, de capacidad, a trabajar con temas de obsolescencia tecnológica, ahora mucho más con toda esta posibilidad de acceder a las tecnologías convergentes y el impacto ambiental de la producción. Y una investigación y desarrollo para diseño de procesos, que puede ser a nivel de banco, apoyo técnico para escalón y diseños de planta, que todavía hay en las universidades y que debemos nuevamente recuperar, y una I+D para desarrollo de productos, tanto para mejoras como nuevos productos, y esto para ver las oportunidades de mejoras y cambios en la producción, ¿no? Eso sí, adaptado a requerimientos del desarrollo sostenible. Sostenible, sí, yo siempre tengo el dilema entre sostenible y sustentable. Bueno, ok. Y en términos de adopción y desarrollo de las tecnologías convergentes, esto fue lo que identificamos en 2020, antes de la explosión de la inteligencia artificial. Imagínense lo claro que estaba. Investigación, automatización y control aplicado a problemas de la industria. O sea, todas estas que estamos hablando de la interacción, recuperación del sistema eléctrico, del sistema de telecomunicaciones e internet del país, automatización e integración de procesos de producción, aplicaciones de la industria 4.0 en infraestructura y manufactura, sistemas de autodiagnóstico para las pymes, aplicaciones del machine learning y redes neuronales, el procesamiento de imágenes, señales y robótica, procesos de transformación digital en las empresas. Todo esto está crudito.
Y a eso entonces agregaríamos una última pregunta: ¿cómo usar la inteligencia artificial para el abordaje de estos problemas y requerimientos? ¿Ok? Bueno, algunas reflexiones finales. Información actualizada sobre el cambio climático y la orientación de determinados desarrollos de la ciencia y la tecnología, como vimos, en medio de un desmoronamiento de la institucionalidad global, han contribuido al adelanto de las manecillas del reloj del apocalipsis, ¿no? En esto tienen responsabilidad actores clave de la economía, de la política, pero también de la ciencia y la tecnología. ¿Okay? De mantenerse las actuales trayectorias tecnoeconómicas basadas en el crecimiento sostenido, se agravará más la crisis socioambiental. O sea, hay que definitivamente cambiar estas trayectorias. El uso adecuado de la inteligencia artificial sin duda es fundamental, pero esto depende de la creatividad, que hoy, de acuerdo a muchísimos críticos, está seriamente comprometida. Solo con la creatividad es posible hacer un uso pertinente de la inteligencia artificial. De lo contrario, estamos condenados al sonambulismo tecnológico. Agrego yo, vamos a estar perdidos el día que dejemos de hacernos preguntas a nosotros mismos para hacerle solo preguntas a la inteligencia artificial. Bueno, superar visiones disciplinarias estancas en la educación y en la generación y uso del conocimiento, el reconocimiento y el diálogo de otros saberes. Sin duda, y esto es la última reflexión final, es imprescindible que se desarrolle un nuevo contrato social del ecosistema de la ingeniería venezolana. Gracias por la atención. Bueno, estamos abiertos a preguntas. Bueno, gracias al profesor Alexis Mercado, de verdad que una presentación bien interesante, ¿no? Aborda muchas áreas, ¿no? Que sí generan algunas inquietudes o bastantes inquietudes. No estoy viendo ninguna anotada en el chat, así que voy a lanzarme con algunas preguntas o quizás hasta provocaciones, ¿no? Para tratar de estimular esa discusión. La primera, bueno, me llamó, me causó impacto esa expresión de sonambulismo tecnológico, ¿no? No sé si es una acuñación propia del profesor Mercado o si eso proviene de alguna otra fuente que caracterizó ese término. Eh, pero al principio me llamó la atención lo que me pareció un cuestionamiento a la relación entre el Producto Interno Bruto, lo cual normalmente se define como el crecimiento económico, y el desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces quisiera saber si hay, digamos, alguna correlación entre esas dos variables que se estime como conveniente para la situación de Venezuela y si existen ejemplos que permitan, digamos, referir esa correlación como útil en algún campo específico, ¿no? O en forma genérica para un país. Esa es una primera pregunta, una primera inquietud, Alexis. Uh-huh. Ok, perfecto. Bueno, mira, el término sonambulismo tecnológico ya se viene aplicando en diferentes espacios disciplinarios en el ámbito de la sociología de la innovación, la sociología del conocimiento, ¿no? Justamente como una crítica a este problema, ¿no? Que fíjense que yo en un momento destaqué que una de las grandes críticas o de las grandes preocupaciones con relación a la inteligencia artificial es el problema de la tendencia que tiene la inteligencia artificial a la alucinación. ¿A qué se refiere eso? Que la inteligencia artificial agarra un texto, lo interpreta y suelta cualquier cosa, ¿no? Y la gente comienza a asumirlo como cierto, ¿no? Entonces ahí hay un problema, que justamente cuando la gente va a la inteligencia artificial, que eso es uno de los grandes problemas que se están viendo, ¿no? O sea, cada vez consultamos más la inteligencia artificial. Ciertamente a mí me parece muy preocupante porque yo ya he conversado con montones de personas, ¿no? Entonces agarré y se lo planteé a ChatGPT y ChatGPT me dijo esto y ta. Entonces, anteriormente tú te hacías el planteamiento, te planteabas las preguntas, ¿no? Y buscabas la forma de solucionarlas. Ahora, la gente, bueno, por una cuestión de practicidad va hacia eso. Pero entonces, eso justamente va a ir generando una dependencia cada vez mayor respecto a esto, respecto a la tecnología,
Y entonces vas a ir cercenando esos espacios de creatividad. A eso se refiere el sonambulismo tecnológico. Ahora fíjate, con relación al tema del cuestionamiento del PIB, mira, los datos estos que yo di de cómo lo que va a crecer la inteligencia artificial, que va a pasar, que va a crecer 30 veces, ¿no? Va a pasar de 180 millones de dólares en 2023 a 5 billones de dólares en 2030, es una cuestión muy clara, ¿no? O sea, el crecimiento se está sustentando de manera muy fuerte sobre, sobre el desarrollo de estos nuevos sectores. ¿Okay? Eh, Ahí hay un problema serio, ciertamente, porque como indiqué también, son sistemas autorreferenciales que se están desarrollando, creciendo mucho en su propio desarrollo. Bueno, se están montando centros de datos a nivel mundial para ir generando un mercado muy importante, ¿no? Un mercado muy importante, que el mercado, bueno, obviamente, aparte que son todas las corporaciones que se nutren de las herramientas para el desarrollo de sus actividades, también de una masa muy grande de personas que consultan continuamente para cualquier cosa, pues, o sea, bueno, para X cosas, para las cosas de interés, y eso va generando ese mercado, ¿ok? Y la pregunta es, bueno, eso está generando gran consumo de energía, eh, apunta a resolver necesidades básicas de la población, ¿no? Eh, Ahí hay un espacio de cuestionamiento ciertamente seguro. Fíjense que las teorías del crecimiento neutro, una de las cosas que señalaban era justamente eso. Mira, por ejemplo, disculpen que insista en el caso de Noruega. ¿Qué pasaría si Noruega, que tiene un PIB de 140.000 dólares, ¿no? Con un crecimiento de la población poblacional de 0,5%, se mantiene en crecimiento neutro cero durante 5 años? ¿Mm? Su PIB per cápita pasaría de 140.000 a 136.000 dólares, por ejemplo. ¿Tiene eso un impacto significativo sobre la calidad de vida de la población? Sin embargo, desde la perspectiva de los economistas, eso es una tragedia. O sea, que un país, así sea Noruega o así sea Botswana, que no crezca o que durante 4 años no crezca, para el economista, para la visión del economista, es una tragedia, ¿no? O sea, entonces, ahí hay un cuestionamiento muy serio justamente a y voy a insistir, el creador del concepto de Producto Industrial Bruto, Simon Kosnet, que lo fue además en 1930, porque esa es otra cosa, estamos manejando conceptos de hace 100 años para dinámicas tecnoeconómicas que literalmente no existían, ¿no? Entonces, en aquel tiempo, el PIB de alguna manera mensuraba generación de bienes industriales, ¿no? Ahora, ¿qué estamos midiendo? ¿Mm? Especulación financiera. O sea, ¿dónde están los tangibles? ¿Dónde están los tangibles de la inteligencia artificial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, son toda una serie de cuestionamientos que se tienen que hacer justamente al actual sistema imperante, ¿no? Que definitivamente plantea circulación extraordinaria de flujos financieros completamente especulativos. Bueno, el 97% de los flujos financieros son especulativos. No sé si ustedes recuerdan el año pasado cuando surge la empresa esta china de inteligencia artificial, no recuerdo el nombre, eh, que surgió en enero. Bueno, ese día ChatGPT perdió 1.300 millones de dólares en el mercado. Entonces, tú dices, bueno, esos 1.300 millones de dólares, ¿qué significaban? ¿Tenían respaldo? No, eran simplemente valores especulativos. Entonces, ahí hay un problema muy serio que justamente es el actual desarrollo de las tecnologías convergentes, de la inteligencia artificial en particular, presiona justamente a un modelo de crecimiento que es absolutamente insustentable. Vale, perfecto, interesante. Creo que la empresa es DeepSeek, no sé si alguien lo habrá Ajá, cargado. DeepSeek, sí, claro, DeepSeek, exacto, exacto. Sí, disculpa que no recordaba ahorita. Sí, sí. Que por cierto, disculpa, cuando salió DeepSeek, yo así de negado a usar inteligencia artificial, entonces entré y entonces le hice esta pregunta, ¿no? ¿Es posible acabar con la inteligencia artificial con la inteligencia artificial? Pregunta. Entonces, una pregunta muy polémica y muy interesante, ¿no? Entonces, depende, entonces, porque y se va a cuestionamientos éticos y no sé qué, pero a una cantidad de argumentos, si es por esto, esto y esto. Entonces, mi conclusión es, la inteligencia artificial no escupe para arriba.
Vale, está bien. Renzo quería Sí, sí, lo preguntar. estoy viendo por aquí con la mano levantada, ya se le va a gangrenar, así que vamos a darle entrada a Renzo. Después leo las preguntas del chat, porque Renzo va a ser va No, a ser pues, nuestro siguiente ponente, ¿no? Adelante, Renzo. no, pues quería un par de cosas también. Estamos viviendo ahorita un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio disruptivo de paradigma con esto de la inteligencia artificial y todavía nos faltan otros cambios que vienen por ahí, que pudiéramos hablar de la computación cuántica y algunas otras cosas, ¿no? Y como todo cambio de paradigmas, pues los supuestos que tenemos actuales no funcionan en el nuevo paradigma. Entonces tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a usar. Yo uso la Ese es inteligencia clave. artificial, yo uso la inteligencia artificial casi que todos los días, pero igualito, pues, o sea, si uno le mete basura, pues lo que va a recibir es basura. O sea, si uno no tiene criterio para poder entablar una conversación, dice, por ejemplo, el otro día le pedí un cálculo y me dio el cálculo y yo le dije, no, espérate, eso no me da. Aquí hay un error. Y me dice, discúlpame, tienes razón, hay un error. El cálculo es este y este. No sé, le ayuda a uno para poner las ideas en contexto, para organizar las ideas, para redactar, digamos, las comunicaciones de esas ideas, pero siempre tenemos que verla con ese cuidado pragmático ¿cómo se llama esto? Con El criterio. criterio, pues, que uno tiene que tener como persona de saber qué es lo que está y qué no está, pues, alucinando, como bien lo dices tú, poco a poco acomodando también, pero bueno, tampoco es para que nos convirtamos también como en la película de robótica, o ¿cómo es que se llama? Holly no, Wall-E, donde están los gordos sentados en una silla viendo digamos, el comunicador, porque nosotros estamos ya llegando a esos aspectos donde en todos lados tenemos el celular ahí posicionado por ahí, nos vamos a convertir en unos gordos que no sabemos ni qué es lo que está pasando, digamos, alrededor, ¿no? O sea, tenemos que tener cuidado de no caer, digamos, en esa trampa que premonitoriamente nos dice Pixar en la película de esa Wall-E. Sí, como cambio de paradigma, me mencionaste también en la complejidad, porque la complejidad, digamos, es ese constructo de elementos de un sistema que interactúan entre ellos. Y el poder describir eso es complejo y es complicado también. O sea, son múltiples factores que interactúan y no sabemos esa dinámica de esa interacción. Es como el aleteo de la mariposa en un lado, pues modifica el clima en el otro. Pues efectivamente hay una relación causa-efecto que no comprendemos, pero que hay multiplicidad de factores ahí. Y lo más que podemos nosotros es tratar de entender, comprender cómo trabaja el sistema, pero de ahí a poder predecir, hay mucho trecho, ¿no? Yo creo que la artificial hay que usarla y hay que usarla con criterio. Digo, un poco para complementar un poco tus observaciones en cuanto a eso. Sobre lo que preguntaba Oscar, sobre el desarrollo, digamos, tecnológico digamos, el PIB de las naciones, yo me crucé hace algunos años con una investigación que dirigió la CAF en ese sentido, porque estaba, digamos, preocupada por los números de América Latina y entonces empezó a estudiar los desarrollos tecnológicos patentados en América Latina e hizo una comparación con Corea del Sur, Sí, por porque supuesto. hace unos años, 20 30 años, los números de Corea del Sur eran muy similares a los de América Latina. La diferencia hoy en día es que, bueno, Corea del Sur subió inmejorablemente con el número de patentes y desarrollos tecnológicos y América Latina nos quedamos en el aparato, ¿no? Y esa fue, digamos, la excusa para que en ese momento la CAF sacara el programa para potenciar, digamos, las patentes en América Latina, dando algunos premios y algunos incentivos a los investigadores, incluso algunos cursos hacia eso, pero bueno, como todo en América Latina se queda siempre en palabras, ¿no? Cambiaron al director, cambiaron al vicepresidente y volvieron otra vez a cómo estaba eso antes, ¿no? Sí, nos volvemos Business otra vez a as reinventar. usual. Sí. Y lo otro es que, bueno, hay que reinventar la ingeniería, efectivamente, porque estamos prácticamente, si alguien viene de la Edad Media o cuando inventaron digamos,
las universidades y se pone en un salón de clases de nosotros, pues se va a sentir muy bien, porque prácticamente estamos bajo el mismo paradigma, es decir, el profesor enseña, el estudiante aprende, el profesor es un dictador, dicta la clase y el estudiante, bueno, tiene que hacer caso a lo que dice el profesor, es decir, cambiar. En Venezuela particularmente, el cambio de las universidades se podrá dar, bueno, cuando hay un cambio de timón en general, porque en realidad las universidades están muy golpeadas, estamos muy golpeadas, y si no hay un cambio pronto, yo creo que vamos a perecer. Ese era mi comentario, ¿no? Bueno, gracias, Renzo. Fíjate, con el tema de la formación, ¿no? Eso creo que es bien, bien importante. Tú señalas, bueno, yo me aproximo a la inteligencia artificial cuestionándola, pero nosotros pertenecemos a una generación que se formó, digamos, justamente donde con criterios con los problemas que hubiesen existido, por criterios de cuestionamiento, de plantearnos preguntas, ¿no? Y buscarle respuestas. Pero, y ahí, insisto, yo creo que es clave el papel de la educación en este momento. O sea, porque, ¿qué está pasando? Pues, el problema de los jóvenes con lo que yo llamo, digo que es un exabrupto que se le diga en las redes sociales, ¿no? Con las redes sociales, ¿no? O sea, la absoluta dependencia que tienen, cómo de alguna manera se están perdiendo una cantidad de factores de formación y de educación que son clave. Entonces, ¿cómo se van a aproximar esas personas a la inteligencia artificial? Nosotros tenemos una formación, tenemos criterio, pero imagínate gente que efectivamente se vaya por las trayectorias de menor resistencia, ¿no? Porque además, bueno, en unas circunstancias tan difíciles como las que estamos, se puede privilegiar, que se debe privilegiar, insisto, pero con todas las salvaguardas correspondientes del uso de la inteligencia artificial a personas que no tengan esos criterios. Entonces, allí hay un riesgo, en mi opinión, muy importante de pasar a depender muchísimo de esas tecnologías, a cuestionarlas menos y a adquirir formas de proceder que atentan contra la creatividad. Esa es mi misión particular, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, fíjate que lo que está pasando en las escuelas en Europa y sobre todo las escuelas de altísimo nivel, o sea, cero computador, o sea, cero hasta las escuelas básicas, o sea, la gente ni siquiera maneja computador, ¿no? O sea, porque hay que desarrollar esas capacidades. Entonces, ahí es donde yo insisto, hay un papel demasiado importante, una responsabilidad demasiado importante de la educación. Y bueno, también la educación, a pesar de todas las limitaciones y todas las deficiencias y las precariedades que tengamos en la universidad. ¿Ok? Bueno, y con relación a lo último que señalabas, ¿no? Bueno, la cuestión del desarrollo tecnológico Producto Industrial Bruto, bueno, sí, efectivamente, el gran problema de América Latina es ese que estamos presenciando. Fíjate, Brasil, que era otrora una potencia industrial y que, bueno, nosotros trabajamos todo el tiempo con indicadores. En 1980, el 55% de las exportaciones de Brasil, 55% eran bienes manufacturados. Hoy el 85% de las exportaciones de Brasil son materia prima y bienes primarios, recursos naturales y bienes primarios. ¿Qué está pasando en América Latina, no? Obviamente hay un problema muy serio y eso sin duda, obviamente va a significar una pérdida, primero, o sea, imagínense, agregación de valor a la producción, ¿no? Entonces, o sea, estás exportando para obtener el mismo valor de ingreso del PIB, vas a tener que vender más materia prima, más recursos naturales, con las consecuencias que eso tiene. O sea, ciertamente estamos en una situación bastante difícil. Y en el caso de Venezuela, bueno, te digo, nosotros ahorita estamos terminando justamente un libro que hicimos para ver cuáles son los principales problemas socioambientales. Entonces, bueno, ahí está toda la conjunción de elementos de pérdida de capacidad tecnológica, la desinstitucionalización, ¿no? Y luego, bueno, todos los elementos que están ligados a las prácticas productivas, en este caso incluso ilegales, ¿no? Toda la parte esta de depredación que estamos observando en el sur del país. Perfecto, gracias, Alexis. Bueno, por aquí voy a darle lectura a algunas intervenciones en el chat. Aquí Karena dice, excelente presentación. Angélica Norma dice, buenas tardes desde Argentina, muy interesante la exposición. Karena, me gustará saber
a qué se refiere la bulimia energética global. Voy a agrupar algunas preguntas por razones de tiempo, si las puedes anotar, Sí, sí, porque creo que estas son respuestas relativamente cortas. Luego, esta sí puede ser un poco más densa la respuesta. ¿Cómo crecer en lo económico sin usar mucha energía? La pregunta es bien interesante también. Por aquí, viendo todo esto, esto dice Carena, viendo todo esto, analizo la situación nuestra y nos queda cuesta arriba a los docentes universitarios poder llegar a un mínimo de formación para poder abordar toda esta situación en formación de los futuros profesionales, sobre todo cuando los programas de actualización ya no existen. Y complementa por acá, dice, por otro lado, poder acceder a estas formaciones es bastante costoso para asumirla de manera personal. Y en última instancia, como docente, me logro formar. La universidad no cuenta con la infraestructura para la formación de nuestros profesionales, ¿no? Voy a dejar eso por ahí. Tengo otras intervenciones por acá, pero por lo pronto esas, Alexis. ok, ajá. Bueno, bulimia, la bulimia es exacta, o sea, la metáfora es perfecta, ¿no? O sea, es algo que comer, 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 así tengas que, pero sigues comer, comer, comer. Un ejemplo, el 45% de la energía que se genera en Estados Unidos se dilapida, ¿no? O sea, 45%. ¿No? Entonces, y fíjense, entonces todo ese gran problema que hay ahora con la generación, con la integración de las fuentes alternas a las fuentes tradicionales, ¿no? En estos días en Australia se presentó un problema porque, ok, sigue toda la red energética y se ha ido integrando entonces toda la cantidad de generación alternativa, ¿no? Bien sea de privados, de particulares, de personas individuales, entonces saturaron la red. Y entonces el planteamiento era, esto está afectando, ¿no? Eh, los elementos fundamentales de la red, las empresas. Entonces, o sea, ¿de qué se trata? O sea, ya entonces, primero, la concepción de energía como un commodity y no como un servicio. Eso es uno de los grandes problemas que se generaron, ¿no? O sea, anteriormente la energía se concebía como un servicio que se tenía que ser prestado para las comunidades. Después pasó a ser visto como un commodity, ¿no? O sea, una cuestión de transacción. Entonces, eso más esa dilapidación, o sea, entonces se dilapida el 45% de la energía, pero sigue creciendo la demanda de energía, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con la bulimia energética. Ok, ¿cómo crecer sin mucho consumo de energía? Mira, definitivamente lo que se ha observado es que, obviamente, dentro de los patrones de los patrones de desarrollo, entiéndase, el desarrollo asociado al crecimiento, es imposible en la actual estructura. Esto que acaba de terminar ayer, el Mundial de Fútbol, ¿no? ¿Ok? El Mundial de Fútbol, que es un espectáculo deportivo, entre comillas, que siempre fue que el núcleo era deportivo, acaba de generar 42.000 millones de dólares de aporte al PIB, ¿no? Y 14.000 millones de dólares de ganancias que se apodera la FIFA, que es una empresa sin fines de lucro, ¿ok? Pero ¿qué está asociado a eso? ¿No? El consumo energético se triplicó y la generación de emisiones de CO2 se multiplicó algo así como creció 120% respecto al mundial pasado. ¿Ok? Entonces, obviamente, si se mantiene el patrón de desarrollo, o sea, de desarrollo, entiéndase, de una economía basada en tecnologías derrochadoras, en un consumo absolutamente dispendioso, ¿no? Entonces, por ejemplo, mostraban, por ejemplo, todas las generaciones, las emisiones que generaron todos los viajes infantinos en el mundial. Entonces dicen, mira, esto va a ser superior a la generación de emisiones de, creo que eran algo así como 100.000 personas de la África subsahariana en un año. Entonces ahí está el problema, ¿no? En la concepción del modelo de desarrollo. Entonces, que por ejemplo el economista te dice, hay que crecer para sacar de la pobreza, ¿ok? Pero dentro de este esquema, entonces, una de las cuestiones que jugamos en estos días con los valores, ¿no? Entonces, si no cambia esta estructura, entonces, por ejemplo, para que la gente salga de la pobreza, ¿no? De ganar $1 diario a $3 diarios, 2.000 millones de personas, que eso significaría
una cifra, qué sé yo, 10.000 millones de dólares, la fortuna de Elon Musk debería pasar de $1 billón a $2 billones, ¿no? O sea, manteniendo la actual estructura. Obviamente, entonces tiene que ver justamente con ese problema, con el actual modelo de desarrollo, con el actual modelo de producción, de crecimiento económico, que es absolutamente insustentable. Y lo más grave es que eso presiona prácticamente todas las actividades humanas, si no miren lo del fútbol. ¿Ok? Bueno, la formación del profesorado, sí, sin duda, muy duro, pero hay que hacer algo, ¿no? Fíjate que nosotros, con este programa que tuvimos de las ingenierías en Venezuela, formación, trabajamos entonces y identificamos variables clave sobre las cuales tenía que trabajarse para comenzar a transformar justamente todas estas dinámicas, y se plantearon cosas muy interesantes, ¿no? Como la participación de la industria, del sector privado en la orientación de la formación, e incluso no solamente en la orientación, en la integración. Entonces, incluso a nivel internacional, que se está planteando romper los esquemas extramuros, ¿no? La empresa, la planta, el centro tecnológico como espacio de formación. Incluso una de las cosas que se conversó y que se trató de poner que se trató de proponer fue, por ejemplo, que las empresas de ingeniería recibieran, o sea, que las empresas, algunas de estas empresas de ingeniería, voy a decir el nombre para, mira, para que alumnos vengan, interactúen, se les puedan dar charlas, se puedan interactuar, incluso que participen en algunos programas, que la pasantía se reforme completamente, ¿no? Que la pasantía sea un elemento que permita integrar las dinámicas, ¿no? De conocimiento con los tutores, requerimientos, esos más de oferta-demanda. Sé que es muy difícil, pero por ahí hay una alternativa identificada para comenzar a cambiar. O sea, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, y obviamente entendemos que la formación del profesor es muy dura. Anteriormente CSH te daba una beca, pero obviamente tenemos que buscar mecanismos que por lo menos nos permita seguir moviéndonos y plantearnos nuevas cosas, nuevas interacciones, nuevos accesos digamos, a recursos y nuevas demandas de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, en la medida que tú interactúes con un centro tecnológico, una empresa, con una unidad productiva, bueno, un poco la experiencia importante que tuvo la carrera esta de ingeniería de procesos en la universidad, que lamentablemente está muy deteriorada, pero yo creo que por ahí, para comenzar a transformar, es que van los tiros. Gracias, Alexis. Bueno, bien interesante los planteamientos. Nos queda poco tiempo ya para cerrar este ciclo de preguntas, y voy a leer estas últimas dos contribuciones que hay en el chat con una respuesta que espero que sea ya más breve, ¿no? Para ajustarnos al tiempo. Dice ¿Sí o no? Yajaira Freites: el terremoto volvió a sacar la importancia del papel del Colegio de Ingenieros y de los ingenieros estructurales. Las revisiones que hacen de las edificaciones tienen un papel importante en la decisión si demoler o no una propiedad, como que estuvieran en una sala de emergencia. ¿Están los ingenieros preparados para afrontar cara a cara tales situaciones? Bueno, habría que... Y luego Karena dice: los jóvenes no quieren pensar ni cuestionar absolutamente nada. No sé si será que entonces de redes sociales vamos a pasar a redes antisociales, ¿no? Y luego Angélica Norma dice: ante el cambio de paradigma por la inserción de la inteligencia artificial que incide en el pensamiento crítico y que en muchos casos reduce la capacidad de pensar, provoca que surja o exista también una especie de bulimia académica, en el sentido de estar preparado en conocimiento multidisciplinariamente para poder subsistir. Bueno, es una pregunta. Bueno, la pregunta es larga porque no sé dónde empieza la pregunta, ¿no? Ante el cambio está el signo de interrogación al final, pero no veo el signo. Provoca que surja o exista también una especie de bulimia académica, en el sentido de estar preparado en conocimiento multidisciplinariamente para poder subsistir en las actividades laborales. Una pregunta un poco larga, pero bueno, lo dejo ahí Ok, para cerrar, mucho más Alexis, a rápido. ver qué. Sí, bueno, el Colegio de Ingenieros creo que además es loable, es destacable el esfuerzo que están haciendo. Los ingenieros tienen preparación, incluso están diciendo, bueno, mira, nosotros estamos cubriendo una primera fase, obviamente vienen fases posteriores de evaluación, de diagnóstico, que tienen que ser asumidos por otros entes, pero creo que el papel del Colegio de Ingenieros es realmente loable, me quito el sombrero, ¿no? Ok.
los jóvenes, el cuestionamiento de las redes. Mira, o sea, redes antisociales ha sido siempre. Que yo creo que esa concepción, esa noción de red social definitivamente es una trampa. O sea, porque ¿qué era una red social? Una red que integraba una red. Esto no, esto, si bien en algún momento pudieron servir para comunicar, para difundir, ahorita se ha convertido definitivamente en una cosa absolutamente monstruosa que lo que hace es transmitir contenidos, apropiarse de la información de la gente. Obviamente además está concebida justamente para eso, para, digamos, cada vez que la gente sea menos crítica, como esa crítica que tiene algún tiempo, ¿no? La gente se friega, se broma, cuando pasa de ser crítico, de leer libros, a reducirse a los 278 caracteres de, de Twitter, ¿no? Y eso es un poco lo que está pasando, pues, o sea, ahí está aumentando la criticidad, y entonces son sin duda redes perjudiciales, por no decir antisociales, ¿ok? Bueno, mire, y con relación al cambio de paradigma, ¿no? O sea, bulimia académica, mira, yo creo que más bien se plantea es lo del trabajo colaborativo, ¿no? Espacios de discusión. Yo sé que es muy odioso plantearlo en personalizando, pero nosotros desde hace unos cuantos años que comenzamos a desarrollar nuestros trabajos en la industria química, el tema ambiental, luego en la industria de alimentos, conformamos equipos, ¿no? Que participaban, bueno, en primer caso, cuando hicimos el estudio de la industria química, ambiente, incorporamos a la Escuela de Ingeniería Sanitaria, a gente de la Escuela de Química, nosotros, bueno, no tiene formación profesional, pero tiene la formación, también su formación de posgrado en la parte social y gerencial. Y eso permitía crear espacios mínimos de conversación en lo cual tenías que compartir mínimamente conocimiento. Después con la industria de alimentos incorporamos al ICTA, al Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos, entonces era impresionante porque, bueno, nosotros, la gente, por ejemplo, los geógrafos, los estadistas, los economistas, necesitaban saber mínimamente qué era una demanda química de oxígeno, qué elementos tenía una planta de tratamiento. Y igualmente la gente de ciencias básicas o de ingeniería, decir, bueno, mira, ¿cuáles son los elementos de la gestión tecnológica? ¿Qué significa el manejo de una unidad de I+D? ¿Qué significa el concepto de modificación de productos, de procesos? Entonces, se iba generando ese espacio de integración. Entonces, o sea, no necesariamente vas a requerir de un profesional que sea multi o transdisciplinario, o sea, sino que esas interacciones a través de equipos de trabajo, de equipos de docencia, te va dando esos espacios. Esos espacios, yo creo que eso es una manera bien importante enfocar el problema de la multidisciplinariedad, además incorporando diferentes puntos de vista que se generan tensiones, sin duda, ¿no? Porque, bueno, mira, yo comparto este punto de vista o es diferente, pero eh, realmente es algo que enriquece y que en este momento es muy necesario, porque no es solamente que vas a incorporar de los grupos de investigación, sino también de los usuarios de la tecnología. Fíjate, esta oportunidad que se estaba presentando, que se está presentando, en estos días hablaba con una persona que participó, mira, ¿qué podemos hacer entonces para retomar esto? O sea, porque también está la perspectiva de la empresa, en este caso una empresa de ingeniería, bueno, yo puedo aportar este tipo de conocimiento o puedo, a partir de mi experiencia. Entonces, ir nutriendo esos espacios colaborativos que además fueron surgiendo en función de la necesidad y de la crisis. Entonces yo creo que ahí hay una posibilidad de desarrollar estrategias, consolidar esas estrategias para densificar esas relaciones. Perfecto. Bueno, gracias, Alexi. De verdad que pensé que nos íbamos que nos iba a sobrar un poco el tiempo en esta fase de deliberación, de preguntas, pero los temas son bien extensos, bien importantes, además bien actuales Uh -huh, y convocan a la reflexión y al exacto. pensamiento crítico, ¿no? Justamente. Sí. Uh -huh. Así Bueno, que, para los estudiantes que vayan a consultar posteriormente, bueno, ahí están las preguntas en azul para que creo que sirve como para que reflexionen con relación a todos estos problemas. perfecto, ¿no? De verdad que bien interesante. Es la primera participación de Alexis en la cátedra de la Academia de la Ingeniería y bueno, eso es lo que se llama un debut con buen pie. Así que Bueno, gracias les agradezco. por la Bueno, les aceptación y agradezco la por invitación.